Descubrí algo increíble en mi patio trasero por Neck Park. En mi patio trasero, tenemos un estanque de peces koi. Ha sido un proyecto interminable para mi esposa y para mí. Hemos invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero en los últimos 3 años que hemos vivido en nuestra casa. Hace unas semanas, decidimos ampliarlo un poco y finalmente comencé a trabajar en ello la semana pasada. Empecé a cavar. Después de unas 3 horas, había excavado una buena parte del área que necesitaba y estaba a unos 4 pies de profundidad en ese lugar en particular, cuando golpeé algo. Lo que sea que fuera, era de metal. Continué cavando, buscando una pista o lo que fuera, y lo encontré. Seguí el borde mientras seguía cavando y resultó ser un cuadrado con un asa en la parte superior y 2 bisagras en un lado. Tiré de la manija, pero no pude abrirlo. Pensé que era un cofre o una caja de algún tipo. Así que cavé alrededor de los lados, pero no importaba cuánto cavara, seguía avanzando. Finalmente llegué a la conclusión de que era alguna especie de trampilla, tal vez un refugio antiaéreo. Cuando compramos la casa, no se mencionó nada sobre un refugio antiaéreo allí, ni tampoco se mencionó en la historia de la casa. Excavé un área alrededor de la escotilla para poder acceder más fácilmente a la parte superior. Después de unas horas, una noche de sueño y unas horas más al día siguiente de sopletes, taladros y martillos, finalmente abrí la escotilla. Tan pronto como abrí la puerta, fui golpeado por una ola de mal olor. El olor era rancio y pútrido. Era como una mezcla de huevos podridos, leche agria y un grupo de zorrillos muertos. Después de tomar un momento para recuperar el aliento, finalmente pude contenerlo mientras miraba hacia adentro. Había una escalera que conducía hacia abajo, probablemente unos 20 pies, y apenas podía distinguir el suelo con la luz del sol. Fui a mi garaje y compré una máscara antipolvo, con la esperanza de que al menos enmascarara un poco el olor, y tomé una linterna. Comencé a bajar por la escalera mientras mi esposa se quedaba arriba, observando con curiosidad. El olor solo empeoraba a medida que bajaba y la máscara apenas hacía algo para mitigarlo. Me detuve varias veces mientras bajaba para evitar las náuseas. Finalmente, creo que me acostumbré lo suficiente como para no sentir arcadas con cada respiración que tomaba. Llegué al final y había un pequeño pasillo a la izquierda, más allá del cual había una gran habitación. Tal como sospechaba, parecía un refugio antinuclear. Había 2 filas de estanterías que alguna vez contenían alimentos no perecederos, pero casi todos habían desaparecido. Encontré un interruptor de luz en la pared a mi lado, el cual encendí. Para mi sorpresa, se encendieron 3 filas de luces fluorescentes, permitiéndome ver toda el área. La habitación era grande y probablemente ocupaba casi 2/3 de los pies cuadrados debajo de mi sótano. Había una cama individual con una mesita de noche al lado, en la que había una radio portátil. No puedo imaginar cómo funcionaría tan bajo tierra. Había una alfombra en el suelo, encima de la cual había un pequeño escritorio. Sobre el escritorio había varios libros, numerosos cuadernos y varias otras pertenencias. En un rincón de la habitación había un cubo que claramente se usaba como baño, como lo evidenciaban las costras de excremento en los costados y las diversas manchas amarillas. No tengo idea de cómo se sacó el contenido del cubo de la trampilla. Había una barra improvisada para colgar ropa colgada de una de las paredes, sobre la cual había un traje que parecía muy antiguo, y encima de él había un casco militar. Recogí el contenido suelto del refugio, los libros, los cuadernos, la radio, el casco, etc., y los coloqué en una caja que encontré cerca de las estanterías de comida. Una cosa extraña que noté es que no había restos de alimentos consumidos. Obviamente, este lugar había sido utilizado, ya que la cama estaba desordenada y el baño había sido utilizado. No había ningún lugar donde se guardara la basura y no le di mucha importancia. Aún no había mirado lo que contenían los cuadernos, pero cuando finalmente eché un vistazo, me asusté por completo. Todo lo que decían. Durante cientos de páginas eran las palabras, por favor, déjame salir. Nada más. Solo esas palabras, escritas en diferentes tamaños en innumerables páginas. Luego investigué un poco sobre el casco.
Era un casco estándar del ejército de los Estados Unidos utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. No entiendo qué estaría haciendo un soldado en un refugio nuclear en el Medio Oeste durante la Segunda Guerra Mundial. Lo siguiente que encontré extraño fue que, si bien la mayoría de los libros eran de la misma época que el casco, 2 de ellos se imprimieron a finales de la década de 2000 y la radio era un modelo que se produjo en 1999. Completamente desconcertado, regresé al refugio. Decidí llevar a cabo una minuciosa inspección del lugar, con la esperanza de obtener algún tipo de información sobre quién había estado allí. Observé detenidamente los restos de comida en los estantes y todos parecían ser de la época de la Segunda Guerra Mundial. Busqué puertas ocultas, pero no encontré nada. Las paredes eran sólidas y no presentaban ningún defecto notable. Me senté en la silla junto al escritorio y abrí los cajones, pero no encontré nada relevante. Examiné minuciosamente el escritorio en busca de alguna pista grabada en él, pero la madera estaba prácticamente impecable. Fue solo cuando moví la silla sobre la alfombra que me di cuenta de que la madera emitía un sonido hueco. Retrocedí y me percaté de que el suelo debajo de mí estaba hueco. Llamé a mi esposa emocionado, había encontrado algo. Desplacé la silla a un lado y empujé el escritorio fuera de la alfombra. Luego, deslicé la alfombra en dirección opuesta al escritorio, revelando una trampilla que estaba cerrada con un candado maestro encajado en una hendidura del suelo de metal para mantenerlo nivelado. Utilicé un martillo y un cincel y, en poco tiempo, logré desmantelar el candado. Abrí la trampilla y, al asomarme, retrocedí horrorizado por lo que vi. Debajo de la trampilla se encontraba la fuente del olor. Era un cuerpo en descomposición, uno que parecía haber estado allí solo durante 1 o 2 semanas. El espacio era lo suficientemente amplio como para albergar a este hombre, quien estaba colocado de una manera que no parecía posible para un ser humano. La única forma en que puedo describirlo es como si estuviera doblado. De inmediato, llamé a mi esposa para que llamara al 911 y salí de la trampilla. El hombre llevaba puesto ropa de la época de la Segunda Guerra Mundial. En su bolsillo había una identificación militar que demostraba que había nacido en 1979. Más tarde descubrí que el nombre en la identificación militar no estaba registrado en ninguna base de datos de las Fuerzas Armadas y su número de seguro social no correspondía a uno emitido por los Estados Unidos. Nadie con su nombre había sido reportado como desaparecido en la historia del país. Los investigadores determinaron que el suelo sobre la trampilla había permanecido intacto durante décadas y se confirmó que la puerta era, de hecho, la única forma de entrar y salir del refugio. Las preguntas eran evidentes: ¿quién era este hombre? ¿Cómo obtuvo esta tecnología del futuro? ¿Cuánto tiempo estuvo en el refugio antes de morir? ¿Cuándo murió exactamente? ¿Qué pasó con todos los desechos, orina y basura? Y lo más extraño para mí, ¿quién lo encerró debajo de esa trampilla y volvió a colocar la alfombra y el escritorio encima?